Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz viernes, feliz fin de semana avanzado desde este canal donde se os quiere mucho, donde se os quiere mucho y a pesar de que muchas veces no estamos tantas veces como querríamos, no sé por qué lo digo en plural, no estoy tantas veces como quisiera o no hago tantos directos como quisiera. Esto que lo tengáis siempre en cuenta, ¿vale? Además, hoy es un día especial porque he tenido la visita de una persona especial. Y cuando recibes la visita de una persona especial, evidentemente se convierte todo en un día especial. Y aquí la tenéis. Nuestro amigo Tony, que está por Barcelona, y hemos plasmado esta fotografía de fichaje oficial que yo le he hecho como consejero de La Vanguardia, y me va a ayudar en los temas de fotoperiodismo. Ya sabéis que además de ser un gran experto en jardinería, también Tony es un gran experto en fotografía. Así que gracias, Tony, por esta visita. Hoy he podido conocer también a tu papá, había conocido a su mamá y a la pareja de su papá. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en, como no, Valladolid, ya, ¿vale? Pero yo os había prometido, ya sabéis lo que sucede los viernes. Ya sabéis lo que sucede los viernes. Los viernes... Algunos me diréis, sí, que empieza mi fin de semana. Está también. Pero los viernes, para algunos que nos dedicamos a esto de la prensa del corazón, se han convertido en algo así como unos días temidos, porque se estrenan siempre los nuevos capítulos de la docuserie en el nombre de Rocío, ¿vale? En este caso era el capítulo número 5. ¿Qué os dice el nombre? Bueno, más que el nombre, el número 84. ¿Qué os dice? El número 84... Algunos lo asociaréis, no sé, a la escalera o al número de vuestro bloque, otros a vuestro jugador preferido de la NBA o del equipo de rugby. No, 84 son los minutos que dura este capítulo, ¿vale? Casi hora y media de capítulo titulado, entrecomillado, que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano. Al ser entrecomillado, yo pensaba que esta frase formaría parte del capítulo. Y esto sí que lo digo, y puede ser que me equivoque, porque son 84 minutos, pero me ha parecido que en ningún momento esta frase aparecía en el capítulo. Entiendo que es una frase que pronuncia José Ortega Cano, que por eso está entrecomillada, pero, y disculpad, insisto, porque a lo mejor en 84 minutos se me ha pasado, me ha llamado la atención que yo no la he detectado, esta frase, o en qué contexto estaba, ¿vale? A ver, dos cosas antes de empezar a haceros un súper resumen. Voy a intentar ser lo máximo analítico y breve posible porque, como veis, tengo 6-7 hojas de Word y tampoco entiendo que es cuestión de daros el viernes, el fin de semana, la tarde o lo que sea. Pero sí que hay dos ideas, dos perversiones, diría yo, que planean en el ambiente. Una de ellas es... Sabéis que es un capítulo, porque ya os lo avancé, dedicado, lo habéis visto en el título, a la figura de Ortega Cano, de José Ortega Cano, que ya hace días que desde aquí le estamos diciendo que caliente porque sale, ¿vale? Y que va a tener un fin de semana calentito. Es un capítulo donde se habla, es que voy lento porque estoy pensando exactamente qué decir y cómo decirlo, para que no se interprete mal, aunque a veces es difícil. Para mí lo más perverso que hay, a veces, más que acusar a alguien directamente de un hecho, es insinuarlo y hacer que planee en todo momento la sombra de la duda, ¿vale? Entonces yo creo que es un capítulo en el que si alguien no conoce a la figura de José Ortega Cano, si ahora viene alguien que no sepa de este tema, no esté muy ducho en tema de prensa del corazón, y ve este capítulo, la sensación que a uno le queda es que este hombre es un monstruo. Es que este hombre es un auténtico hijo de P, ¿vale? HDP. Entre otras cosas. Pero claro, tampoco profundizamos mucho en por qué es un monstruo. Es decir, enfatizamos o se enfatiza mucho en este capítulo las cosas malas que supuestamente
le ha aportado o le aportó en su momento José Ortega Cano a la figura de Rocío Jurado, digo supuestamente porque, como sabéis, es la visión y la experiencia y los hechos, pero de una persona, en este caso de Rocío Carrasco, que no sabemos si realmente describen exactamente así al personaje, pero que si lo hicieran, desde luego que le dejan en un lugar muy delicado, y además le añade para el resto de sus días la sombra de la duda ante determinados hechos que denuncia, pero que, como no quedan claros, no sabemos en qué terrenos nos estamos moviendo exactamente. Y esto lo veremos cuando detalle un poquito el discurso. Y para mí la segunda perversión, y creo que no es ni gratuita ni espontánea, es que se haga coincidir este capítulo de Rocío Carrasco, este viernes, con el testimonio mañana de Ana María Aldón. Porque por lo que se ha avanzado, por lo poco que se ha avanzado, me temo que aquí la perversión de la cadena, que no hace nada de una forma gratuita, es unir dos testimonios equidistantes en el tiempo, el de Rocío Carrasco y el de Ana María Aldón, para dibujar precisamente la figura que les interesa dibujar de Ortega Cano. Lo diré de otra forma: si yo fuera Ana María Aldón y hoy hubiera visto esos 84 minutos de capítulo, estaría llamando a Mediaset para retirar el testimonio de Déjate querer que vamos a ver este sábado. Porque, contextualizado en este momento mediático con las declaraciones de Rocío Carrasco, sin duda, las palabras de Ana María Aldón van a contribuir, como os decía ayer, a darle, no sé si con razón o sin razón, insisto, yo al final trato de describir lo que sucede en los capítulos y de describir los hechos de una forma objetiva. No sé si con razón o sin razón, pero lo que tengo claro es que hacer ahora, por parte de Ana María Aldón, un programa como Déjate querer, donde va a hablar de determinadas intimidades con algunas frases que se han avanzado, unido a lo que os voy a explicar y a contar a continuación, es un golpe, si no mortal, casi mortal. Y yo, si fuera Ana María Aldón, estaría muy preocupado por cómo el torero va a recibir estos dos golpes en tan poco tiempo. Incluso, aun pensando, aun creyendo que pueda tener razón en lo que vaya a contar el sábado, intentaría de alguna forma espaciarlo mucho más, y pienso que, tratándose de su mujer, es decir, de una persona que supuestamente le quiere, flaco favor le va a hacer el sábado con ese testimonio. Y si no, juzgad, que es lo que a mí me gusta, vosotros mismos por lo que os voy a contar. Este capítulo 5 empieza en un año importante para todos nosotros, como es el 1992, año olímpico, año de la Expo, año también en el que se conocieron Rocío Jurado y Ortega Cano. De hecho, se conocieron en la consulta del doctor Mariscal, y el primer beso fue en el contexto de esa Expo y el espectáculo Azabache, el 7 de junio de 1992. Ahí se produjo el primer beso. Y Ortega Cano se declaró a Rocío Jurado el día del aniversario de Rocío Jurado en La Moraleja, y le regaló un reloj Cartier con este mensaje: ojalá que este reloj no se pare nunca, al igual que nuestro amor. ¿Vale? En fin, todo este es el contexto para explicarnos cuando se conoció la pareja, y como punto de partida, Rocío Carrasco lo que dice es: con José tuve siempre, sobre todo al principio, una relación maravillosa. Nunca lo vi como un rival de mi padre. Era un tío simpático, muy agradable en ese momento, añade. Y él en ese momento va a ser clave porque a los 5 minutos, que es cuando se produce esta frase, se termina la party.
se termina la fiesta, se terminan las buenas palabras, se terminan los bonitos gestos y empieza la sangría. ¿Vale? Lo siento, José Ortega Cano, pero si vas a ver este capítulo te recomiendo que te quedes con los primeros 5 minutos. A partir del minuto 5, o a lo mejor avanza los primeros 5 minutos y todo esto que tienes ya ganado, y te vas a partir del minuto 5, 5 y medio, que verás lo que es que te den candela fina, ¿vale? Básicamente empieza diciendo que la percepción de Rocío Carrasco, que fue de transitar del sí, es decir, del sí me gusta este hombre, al absolutamente no, al rechazo, también la han pasado diferentes medios de la familia, personas de la familia mediática, pero que en su caso ha sido un sí hacia el no para luego volver al sí, ¿vale? Entonces vuelve a insistir con las situaciones excedían de estar en casa de tu hermana a creerte que la casa y la vida de tu hermana es tuya. Es decir, vuelve a poner el foco, pero entiendo que era algo consentido por Rocío Jurado, con que parte de la familia quería controlar la vida de la propia Rocío Jurado. Y entonces empieza con el capítulo en el que incluso Rocío Jurado tenía pensado venderse La Moraleja e irse a vivir con su pareja y con su hija a la casa que tenía en esos momentos José Ortega Cano en Fuente del Fresno, pero lo que le echó para atrás es que José Ortega Cano no quiso que el abuelo Antonio, creo que era, el abuelo del padre de Rocío Carrasco, es decir, el padre del padre de Rocío Carrasco, el abuelo de Rocío, fuera a vivir con ellos, que es algo que Rocío Carrasco dice que lo entiende, dice, él se opuso, aunque yo puedo entenderlo, porque no deja de ser el padre de mi padre. Dice, eso sí, creo que a la larga se alegró de no haberse vendido La Moraleja e irse a vivir con él, ya que si hubiera hecho lo contrario se hubiera arrepentido, ¿vale? Normalmente los capítulos de esta docuserie van de menos a más, claramente, empiezan con la contextualización de un año, de un evento señalado, y a partir de ahí se empiezan a repartir los palos, ¿no? De ahí ya nos vamos a la boda. Nos confiesa Rocío Carrasco que cuando la vio vestida de blanco se hizo una hartada de llorar, pero se hizo una hartada de llorar, atención, no porque estuviera emocionada por el día de felicidad de su madre, sino porque se dio cuenta de que lo anterior ya no iba a ser posible. De alguna forma está diciendo que se dio cuenta de que la reconciliación, entiendo, con su padre ya no sería posible, ¿vale? Y entonces empieza la canela fina. Dice, porque ya dijo en esa primera parte de la docuserie que consideraba que había sido un error casarse, que no había sido una decisión acertada. Y evidentemente en esta segunda parte se ratifica, pero no solo se ratifica, sino que, como veréis, va a más. Sigo manteniendo que no fue una decisión acertada. Ella durante el matrimonio ha sufrido mucho y José no supo valorar a la mujer que tenía y en determinados momentos él no se ha comportado correctamente. Aquí empezáis a ver esto que os comentaba de ponerle a alguien, a través de tus palabras, la sombra de la sospecha. Ella durante el matrimonio ha sufrido mucho. ¿Qué estás queriendo decir con esto? ¿Qué significa que Rocío Jurado ha sufrido mucho durante el matrimonio y a consecuencia de qué? ¿Estamos diciendo con estas palabras que José Ortega Cano le dio una mala vida? ¿Le estamos sembrando la duda de la sospecha ante posibles malos tratos hacia la que era su mujer? Claro, decimos sin decir, y esto es muy peligroso. Dice, en determinados momentos él no se ha comportado correctamente. La familia lo ha vivido junta, lo ha vivido también conmigo, incluso más que yo. Dice, yo he vivido cosas puntuales, pero saberlas las sé todas porque ella, mi madre, me las contaba. Pero no dice tampoco, ni describe prácticamente ninguna situación puntual, para que nos hagamos una idea. Dice, ella, mi madre, se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo. ¿Qué es todo? Es que no lo sabemos. Dice, por eso ella decide un día
que no podía más y que se quería separar de José Ortega Cano, que es algo que evidentemente no podemos ratificar porque Rocío Jurado ya no está. Y tenemos que creernos el relato de Rocío Carrasco, pensando que a pesar de las múltiples declaraciones, incluso hasta las últimas entrevistas de amor, recuerdo una con el loco de la colina, ¿no? Donde ella hablaba con gran orgullo de su marido, de José Ortega Cano. Claro, una cosa es lo que tú dices públicamente, otra cosa es lo que sucede en tu casa, pero a juzgar por todo el material audiovisual y gráfico y de revistas que tenemos de Rocío Jurado, no parece que en ningún momento hayan declaraciones acusatorias fuertes hacia el torero, ¿no? Hacia la vida que podía tener. Entonces, volvemos en lo mismo. Yo sé cosas, yo sé capítulos, yo he vivido algunos, otros no, pero no voy a contar nada. Y entonces la periodista le pregunta, ¿y él era consciente de que tu madre se quería separar de él? Dice, hombre, claro, no sería porque no se lo decía a veces o no se le escucharía a veces decir esto. Es decir, que según ella, el propio José Ortega Cano lo sabía porque Rocío Jurado ya le había dicho en varias ocasiones que se iba a separar. Más, yo no quería verla infeliz. Estamos diciendo que no era feliz, que era infeliz. Verla sufrir, que sufría. Me parecía que no se lo merecía. ¿El qué no se merecía? ¿Por qué no era feliz Rocío Jurado? ¿Por qué sufría? Decimos sin decir. Y entonces abrimos a las posibles interpretaciones. Y ya sabemos que eso es muy peligroso, porque las interpretaciones se pueden hacer desde diferentes perspectivas y con buenas o malas intenciones. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra forma, continúa, haber sido feliz y vivir sus últimos años felices. Atención, porque esta es una idea recurrente, lo veréis, que más adelante vuelve a insistir que se merecía vivir sus últimos años felices. Recordemos que sus últimos años, Rocío Jurado, por desgracia, estaba luchando contra una enfermedad, contra un cáncer de páncreas. Y estamos señalando que más allá de la enfermedad, no tuvo a su lado una persona que la acompañó y que la quiso. Es un relato muy peligroso. ¿Y el por qué? ¿Cuál es esa mala vida que le daba, estando incluso enferma? Es que todo esto lo estamos dejando abierto, ¿no? Con este testimonio. Dice, yo hice lo que pude, porque siempre esgrime Rocío Carrasco, que ella no se encontraba muy bien, que las pocas fuerzas que tenía lo intentó, y responsabiliza al resto de la familia. Dice, pero los demás pudieron hacer muchas más cosas, si no protegerla, animarla a tomar la decisión de dejar a José Ortega Cano. Y vuelvo a preguntar, ¿de qué tenía que proteger la familia a Rocío Jurado? Dice que a Gloria Moedano no le interesaba y le acusa de no haber actuado igual con la separación de su madre con Pedro Carrasco y para más tarde, según ella, con este contexto de sufrimiento, no haber alentado a su hermana a que se separara. Dice que hoy por hoy, tanto ella, Rocío Carrasco, como su madre hubieran actuado de otra forma. No lo sabemos, claro. Dice que en alguna ocasión sí que sacó el hilo de fuerza y que es algo que habló con Ortega Cano. Supuestamente estamos hablando de esta vida infeliz que le daba a su madre, pero tampoco nos cuenta qué es lo que le respondió Ortega Cano, ¿no? Cuando sacó ella a colación este tema, y que luego ya vino su enfermedad, y en palabras de Rocío Carrasco, estábamos todos como pollos sin cabeza, todos desquiciados, unos más que otros, añade, y la situación se convirtió en un horror. Y luego hay un testimonio de María Teresa Campos, que lo tengo aquí apuntado porque me hace especial gracia por cómo empieza y cómo termina y la poca relevancia. Es decir, intentando sossacar si realmente pasó los mejores años de su vida junto a Ortega Cano, dice María Teresa Campos, no pasó los mejores años de su vida con él, creo yo, porque no estaba ahí. Entonces, realmente, para poner una declaración en que una persona dice no pasó los mejores años de su vida con él, aunque yo no estaba ahí, no lo sé, lo creo, es una opinión. No contemos esto, que os conozco, como documentación. Es una opinión más de una persona que además reconoce
no haber estado ahí, es decir, no saber qué pasaba de puertas adentro. Bien, también confiesa Rocío Carrasco haber presenciado a la familia de Ortega Cano mofarse del propio Ortega Cano. Sale el capítulo del "y estamos tan a gustito", de esa mítica actuación que se filtró a la prensa, creo que fue en la boda de Rocío y de David. Pero ella dice que hubo un momento, que llegó un momento en el que mi madre no tenía el valor para enfrentarse a Ortega Cano. Veréis que esta idea también es muy recurrente. Muy recurrente. Dice, y lo veremos más adelante, pero os lo avanzo, que su madre sí que tenía mucho carácter para algunas cosas, pero que jamás tuvo carácter para enfrentarse a Ortega Cano, que estaba de alguna forma cohibida. Claro, es que estas acusaciones son graves, porque cuando una persona está cohibida es porque alguien la amenaza. Veremos cuando lleguemos ahí, a ese pasaje, pero es realmente duro. Le pregunta a la periodista si Ortega Cano era torero siempre, porque hay unas declaraciones de Rocío Jurado donde expresa que el diestro tenía un carácter de torero para todo, y Rocío Carrasco responde: no sería el calificativo que le pondría, pero bueno, tampoco sabemos cuál es el calificativo que le pondría. Y entonces dice: me critican a mí por contar lo que he contado yo, haciendo referencia a la primera docuserie. Dice: y este señor no tiene ningún pudor en contar, porque sale un fragmento del Volverte a ver de 2018, que mi madre tuvo un aborto. Este fragmento es donde Ortega Cano explica que Rocío Jurado sufrió un aborto, y lo explica con algunos detalles de la llamada, cuando se lo dijo, etc. Dice: ¿y dónde y cómo se produce? Y le preguntan: ¿pero es verdad que tu madre tuvo un aborto? Y dice: si es verdad, yo no lo sé. Sé que mi madre estuvo en tratamientos de fertilidad, sé que mi madre quería darle ese gusto, a Ortega. Ahora, que tuviera o no tuviera un aborto nunca me lo dijo. Es decir, pone incluso en duda también el relato de Ortega Cano, de ese Volverte a ver de 2018, donde confesó que Rocío Jurado había sufrido un aborto, antes, entiendo, de la adopción. Dice: en el caso de ser verdad, ¿de dónde sale la información para tener portada preparada? Porque se habla de que incluso había una portada preparada para lanzarlo. De ella te aseguro que no. Era una edad ella tenía unos 53 años y aprovecha el tema de la edad para asegurar a Rocío Carrasco que le consta que el Ortega Cano le recriminaba su edad. Y me consta por ella, como que su madre se lo había contado. Dice que usaba su edad como arma arrojadiza. Nos vamos al momento de la adopción. Y veréis que aquí hay un mensaje brutal a sus hermanos, a Gloria Camila y a José Fernando, aquellos hermanos que siempre asegura que quiere dejarles al margen, pero claro, luego vas dejando frasecitas que son bastante contundentes. Dice que el sentimiento de maternidad de su madre ya lo tenía cubierto, porque estaba ella. Aquí, de alguna forma, se desmiente a ella misma, porque dice que como tenía muchos sentimientos por José Ortega Cano, le quiso dar o quiso cumplir el sueño de él de ser padre. Entonces, una persona que a priori era infeliz y se quería separar tantas veces y estaba con alguien que le daba tanta mala vida, digo yo que lo último que hace es enrolarse en una adopción. Pero en fin, me parece algo contradictorio. Dice: yo a mis hermanos les veía más como mis hijos que a mis hermanos. Entonces saca a relucir la figura de Fidel. Fidel estaba loco con los 4, los hermanos y sus hijos. Dice: si mi madre, y aquí viene esa frase que os avancé la pasada semana, de si mi madre no hubiese adoptado a los 2 niños, hubiera sido ella la que sin duda se hubiera separado. Algo contradictorio, es decir, están unas declaraciones de Rocío Jurado donde dice que quiere hacer feliz a su marido, ser padre, que se cumpla este proyecto de vida, y luego que si no hubieran estado esos niños se hubieran separado.
Sale un testimonio también de Paloma García Pelayo, dice, cuando ella fallece, yo no sabía que tenía intención de separarse, es decir, que ella no lo sabía, pero sí que conocía que las cosas no iban bien y que eran problemas serios entre ellos, entre Ortega Cano y Jurado, y la familia conocía perfectamente los conflictos sonoros. No sé si los conoció o no los conocía, pero tu testimonio previamente viene avalado por la frase, cuando ella fallece, yo no tenía la información de que tuviera intención de separarse. Vale, entonces, ¿en qué quedamos? Paloma García Pelayo, es decir, ¿lo sabíamos o no lo sabíamos? ¿Quién te lo ha dicho? ¿No? ¿De dónde sale este rumor? La familia conocía perfectamente los conflictos sonoros. Bueno, ¿a qué hablamos? ¿Qué entendemos por un conflicto sonoro? Sería otra de las preguntas que nos podríamos hacer. Porque, para bien o para mal, todas las parejas pasan por crisis o por baches, y hay momentos mejores y momentos peores, ¿no? Entonces viene a colación el accidente que tuvieron Rocío y Fidel, y como en algunas revistas de la época, pronto, por ejemplo, hacían responsable a Rocío Carrasco y a ese incidente de el mal momento o la mala relación que tenían su madre con Ortega Cano. Cuando ve algunas declaraciones en este sentido, dice, yo estoy flipando. También se hablaba de que su madre le había regalado un coche, ella lo niega, dice, mi madre no me ha regalado un coche en la vida, jamás, nunca se lo he pedido. Yo no he sido la ocasionante de ningún problema entre Rocío Jurado y Ortega Cano. Es una barbaridad que se diga que van, atención a la frase, momento importante, ya os aviso, para los que estáis un poco más somnolientos hoy. Me parece una barbaridad que se diga que van a educar a los niños para que no vuelva a pasar como con Rocito, es decir, como con ella. En aquella época se decía que querían educarlos con más disciplina para no tener que pasar por el mismo trance por el que pasaron con la adolescencia de ella, de Rocito. Dice que eso le parece una barbaridad, pero atención al añadido, que para mí sobraba, y no solo sobraba, sino que luego no podemos ir de María Teresa de Calcuta de no, yo no quiero problemas con mis hermanos. Dice, pues para haberlos educado con tanta disciplina, Dios hubiera querido que les hubiera salido como Rocito. No sé cómo le van a sentar estas palabras a Gloria Camila y también a José Fernando, de su propia hermana diciendo que para haberlos educado con tanta disciplina, Dios hubiera querido que les hubiera salido como Rocito. De alguna manera, lo que está diciendo Rocío Carrasco es, si os creíais que conmigo lo habíais tenido difícil, cuidado con el currículum de estos dos. No sé, me parece una declaración bastante fuerte contra sus hermanos, ¿vale? Teniendo en cuenta el historial, especialmente de José Fernando, que no vamos a sacar a relucir porque no viene a cuento, pero que sí que podría ser un dardo claramente envenenado en este sentido. Entonces le pregunta a la periodista, ¿y por qué se peleaban? Si tú no eras la causante, ¿por qué se peleaban entonces? Dice, yo no voy a entrar en eso. Claro, es que es completamente... son eufemismos todo, ¿de acuerdo? Es muy poco transparente, todo es difuso, yo no voy a entrar en eso. Lo único que digo es que se daban situaciones imperdonables, volvemos a ello, y que no se tenían que dar, y que él no actuó bien con mi madre. Situaciones imperdonables. ¿Qué es una situación imperdonable? ¿Qué entendemos por una situación imperdonable? No lo sabemos, porque no las describe. Y él no actuó bien con mi madre. ¿En qué sentido? A mí lo que ya me queda... Dice que ella niega que se comportara así por su culpa. Dice que eso no lo va a consentir y entonces, atención, la amenaza. Porque entonces tendría que explicar cosas que no quiero ni debo explicar. Cosas sobre José Ortega Cano. Es decir, que ella no quiere quedar
como la culpable de la mala relación que pudieron tener en algún momento su madre con Ortega Cano, y amenaza con que si eso sucediera, que no lo va a consentir, porque entonces tendría que explicar cosas que no quiero ni debo explicar. Es una amenaza más. ¿Qué cosas sabe Rocío Carrasco sobre este señor, sobre el diestro, sobre Ortega Cano, que considera que no quiere ni debe explicar, ¿no? Vuelve a las andadas, dice: he vivido muchas situaciones que no deberían haberse producido nunca. No les voy a llamar discusiones ni peleas. Entonces, si no son discusiones, si no son peleas, volvemos a lo mismo. ¿Qué situaciones no deberían haberse producido nunca? Estamos hablando de infidelidades, como se rumoreó en varias ocasiones en esa época, especialmente cuando el artista estaba lejos de Madrid. Estamos hablando del trato personal que le brindaba él a ella. Es que aquí dejamos abierto cualquier final, ninguno bueno, evidentemente. Debido al temperamento de los dos, le pregunta la periodista si esas peleas se debían al temperamento de los dos. Dicen: los que dicen esto debían de informarse mejor y en según qué temas contrastar la información. Y atención aquí, porque viene una confesión que flaco favor también le hace, dicho sea de paso, a la figura de su madre, insisto, ya difunta. Estoy harta de la reiteración de que era una mujer con carácter y que nadie le podía toser. Carácter tenía, si no, no hubiera llegado donde llegó. Pero tener carácter no tiene nada que ver con lo que se habla sobre el tema este de Ortega Cano. Ella no tenía carácter para determinadas cosas, dice su hija, porque ese carácter que debería haber tenido estaba sepultado y anulado. El carácter que tenía para determinadas cosas Rocío Jurado, según su hija, estaba sepultado y anulado, es decir, que su propio marido se lo había anulado. No tiene capacidad emocional para sacar ese carácter. Y creo que lo que estoy diciendo se entiende perfectamente, dice, o creo que lo estoy diciendo de una manera bastante entendible. Pues perdona, pero no. Porque si tú me dices que Rocío Jurado era una persona de carácter, pero con su propio marido estaba sepultado y anulado, lo que yo entiendo aquí es que básicamente le estás diciendo poco menos que la tenía amordazada. Que Rocío Jurado casi que le tenía miedo al monstruo, ¿no? Porque cuando tú tienes algo sepultado y anulado es porque te han anulado. Te lo anula una persona que tiene una ascendencia clara sobre ti, ¿no? Y que te anula como persona. Y tú dices: creo que lo he dicho de manera bastante entendible. No, yo creo que si dices algo así, tienes que explicar exactamente a qué te refieres, porque es que si no, uno, flaco favor le estás haciendo a la memoria de tu madre, que la estás dejando como una persona que tenía carácter para cosas, pero que para otras era completamente moldeable. Y dos, estás insinuando cosas que pueden ser bastante graves sobre una persona que esta sí todavía está viva para defenderse. Veremos cómo le sienta todo esto a José Ortega Cano. Dice que pierde su madre este carácter según van pasando los acontecimientos. Dice, su madre conoce lo que es José Ortega Cano, porque esos arrebatos no le daban gratuitamente. Ella sabe cosas que él hace y no tiene que hacer durante un tiempo, sí que lo tiene un poco atado en corto. Supongo que consideró una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y que él tuviera en España una serie de actitudes que ella no consideraba correctas. Aquí sí que, aunque sin decirlo, parece que sale a relucir la sombra de la infidelidad de José Ortega Cano con algunas mujeres mientras ella estaba de gira o estaba estaba trabajando fuera de España, ¿no? Algo que veréis en el relato también sería lo que habría puesto punto y final a la convivencia de Juan de la Rosa, su secretario personal, en La Moraleja. Según ella, que habría visto cosas que no le habrían gustado, especialmente de Ortega Cano,
y que no hubiera soportado más ya la presión de tener que aguantar algunas actitudes y por eso se habría ido. Dice, ¿te consta que tu madre comprara fotos de Ortega Cano para protegerle? Es decir, que existieran imágenes de Ortega con otras mujeres que fueran a publicarse y que al final lo parara Rocío Jurado pagando una cantidad. Dice, sí, no voy a decir el qué, cómo o con quién, pero sí es algo que ella me cuenta. A mí. Tenía un material de Ortega y lo he comprado, le dijo su madre a Rocío Carrasco. Dice, con otra mujer, le pregunta la periodista, y dice, a estas alturas a las que estamos pienso que es innecesario. Hombre, pues no sé, es que precisamente esto es lo necesario. Si estás acusando, sacar las pruebas, ¿no? Pero en fin, también no sé si es necesario decir que Rocío Jurado pagó para que no salieran publicadas unas fotos del que era su marido con otra mujer. Bonita historia de vida le está quedando a Rocío Jurado con este testimonio. Entonces hay un nuevo testimonio de Paloma García Pelayo, donde habla que un día tuvo que sacar por la puerta de atrás a una de las mujeres que estaban en La Moraleja con él, con la ayuda del servicio, porque se dieron cuenta que estaba a punto de llegar Rocío Jurado a La Moraleja. Dice que esta situación en concreto que expone García Pelayo no es la misma que ella presenció, pero que sí que había o sabía de otras situaciones semejantes. Y aquí viene lo que os contaba de que la paciencia de Juan de la Rosa se agotó y decidió marcharse de la Moraleja. Dice, él veía que mi madre no tenía lo que se merecía, sino lo contrario. Y eso solo lo sabía toda la familia. Juan de la Rosa tampoco está para explicar si esto es verdad. Entonces viene el arrebato final o la traca final de declaraciones. Ya os ha dicho que, como siempre, los capítulos van de menos a más. Dice Rocío Carrasco de Ortega Cano lo que tiene es un sentimiento de inferioridad hacia su madre y el ego herido. Y una inseguridad tendría que haberse mentalizado que la responsable no era Rocío Jurado de esa inseguridad y que él sentía complejo por estar con una estrella que brillaba más que él, dice Rocío Jurado, Carrasco. Y pone el ejemplo, si ella tenía 15 galas, él tenía que tener 19 corridas, ¿no? Y nos ponen también el ejemplo de que coincidió en el tiempo el premio que recibió Rocío Jurado en el año 2000 de La Voz del Milenio con la decisión de volver a los ruedos por parte de Ortega Cano. Es decir, insinúa Rocío Carrasco que tenían una competición, al menos por parte de él, en casa, porque su ego se sentía herido. También salen imágenes de la mítica pelea en Salsa Rosa entre Ortega Cano y Antonio David. Evidentemente ya sabéis que en cada capítulo tiene que aparecer Antonio David, si no, no sería una docuserie de Rocío Carrasco. Esta pelea dialéctica, estando Antonio David en plató y Ortega Cano a través del teléfono, sucedió el 18 de octubre de 2003, insisto, en Salsa Rosa, y dice que es un capítulo, Rocío Carrasco dice que es un capítulo que condiciona a Ortega Cano y que lo coacciona, que lo condiciona y que lo coacciona. Y al final surgió efecto y le dieron silencio para poder campar a sus anchas. Habla ahora de silenciar a Ortega Cano y que Antonio David campe a sus anchas. Acordaros que en aquel momento Antonio David sacó el tema de la presunta o las presuntas irregularidades sobre la adopción de Gloria y José Fernando. Y lo que viene a decir Rocío Carrasco es que de alguna manera le silencia con la información que tiene. Pero es que ella no lo niega. Ella no lo niega. Así que también durante este testimonio vuelve a planear la sombra de una adopción que os recuerdo que no solo hizo José Ortega Cano, sino que la hizo de la mano de Rocío Jurado. Con lo cual, si existieran, en el caso supuesto que existieran irregularidades, que nadie lo está desmintiendo, en esa
adopción, la responsable también sería Rocío Jurado Moedano. Está quedando un currículum precioso. Y entonces ponen un corte de esa pelea dialéctica que se produjo durante la publicidad, ese día del 2003, y que hasta ahora no había visto la luz, y en el corte se escucha como después de la pelea van a publicidad y Antonio David dice: ahora que ya me la ha jurado que se va a cagar por las patas. Y Rocío Carrasco sobre este comentario dice: es asqueroso, pero así la tenía. Es una amenaza, pero sabía que se lo podía permitir. Es decir, de alguna manera, Rocío Carrasco parece que está admitiendo que Antonio David tiene información valiosa que podría perjudicar tanto a su madre en ese momento como a Ortega Cano, pero a los dos, ¿no? La tenía atemorizada también. Es decir, a su madre al final resulta que todo el mundo está hablando de que Rocío Jurado era una persona con mucho carácter, y escuchando a su hija la tenía atemorizada Antonio David, la tenía atemorizada José Ortega Cano, sus hermanos hacían de ella lo que querían, siempre anteponía todo a su familia. Es decir, era un muñeco de trapo al final Rocío Jurado, ¿no? Mi madre lo vive con terror, atención, y no es capaz de hacer lo que ella cree que debe hacer. Tenía la impunidad, Antonio David, y la seguridad de saber que nadie a su alrededor iba a cambiar eso. Entonces ponen un fragmento de esa entrevista a la que yo hacía referencia en Ratones Colorados, donde Rocío Jurado dice que ha sido una aliada para José, esto ya es en los últimos años de su vida, y que ha disfrutado muchísimo cuando ha visto que él ha hecho un sueño realidad y que ha sufrido muchísimo. De hecho, usa la expresión he muerto en vida o he muerto por dentro cuando él sufría una pena. Y esta entrevista es insisto, de los últimos años. No sé si una persona amordazada o una persona sepultada habla así públicamente de su marido. Y aquí da uno de los grandes titulares del episodio, contundente, claro. Dice: la relación de mi madre con José Ortega Cano era una relación completamente tóxica. Tóxica. Está hablando Rocío Carrasco de que la relación de Rocío Jurado con Ortega Cano fue una relación completamente tóxica. Y dice: a ella le hubiera encantado encontrar a alguien con quien poder envejecer y compartir lo mucho o lo poco que le quedara de vida. A ella le faltó eso. Atención a esta última declaración porque también es muy estremecedora. Dice que lo que le faltó a Rocío Jurado es encontrar a alguien con quien poder envejecer y compartir lo mucho o lo poco que le quedaba de vida con alguien que le quisiera. Está poniendo incluso en duda el papel de Ortega Cano durante la enfermedad de su madre, que veremos que es un tema que se tratará en el próximo capítulo. Encontrar a alguien con quien poder envejecer y compartir lo mucho o lo poco que le quedaba de vida. A ella le faltó esto. Insinúa claramente que los últimos años y días de vida de Rocío Jurado fueron al lado de una persona que no la quería. Que no la quería. Y luego nos ponen ese avance, que ya sabéis que en muchas ocasiones el avance es casi más contundente que el episodio en sí. Ya nos contextualizan que el próximo capítulo girará en torno a la enfermedad de Rocío Jurado, su cáncer de páncreas. Nos avanzan en una frase que es Fidel, supuestamente, según ella, quien convence, porque al final Fidel es quien arregla el mundo. Según el relato de Rocío Carrasco, gracias a Fidel se vio con su padre, gracias a Fidel se reconciliaron, gracias a Fidel no sé qué, y ahora gracias a Fidel es quien convence a su madre para irse a hacer el tratamiento en Houston. Bien, y además en el avance vemos cómo pronuncia la frase de que todo ese tratamiento lo pagó ella, que jamás pagó nada Ortega Cano. O sea, se avecinan nuevos fuegos artificiales en el próximo capítulo, donde también va a recibir Rosa Benito. Dice: llamó mi madre a Rosa Benito para pedirle que la tiñera, ya cuando estaba enferma, Rocío Jurado, y la respuesta de Rosa fue: ¿cómo voy a ir a teñirte si ahora
me peinan a mí, es a mí a la que me peinan, porque ella estaba en televisión. Y sentencia Carrasco en ese avance, contemplaba con mucha tristeza cómo los demás se iban ubicando porque ella no tenía claro lo que iba a pasar. No dice, perdón, lo voy a leer bien. Contemplaba con mucha tristeza cómo los demás se iban ubicando. Y dice, porque ella no tenía claro lo que iba a pasar, pero los demás parece que sí que lo tenían claro. Por eso dije que al final, el final de una dio paso al principio de muchos. Es decir, lo que nos está diciendo en esta frase, que he anotado mal, y perdón porque os la he trasladado mal, es que como la familia ya veía por dónde podía ir el desenlace, ya se estaban posicionando, ya estaban tomando posiciones para poder ganarse la vida una vez no estuviera Rocío Jurado, y que el final de Rocío Jurado significó el principio de muchos. Es decir, que es un capítulo dedicado íntegramente a José Ortega Cano, que en menos de 48 horas va a tener que hacer frente no solo a todo esto, que ya habéis visto que es plancha, que ha contado Rocío Carrasco, sino a lo que le cuente además en televisión una persona que es su propia mujer, una persona que por prescripción médica debería estar alejada de los platos de televisión, y una persona que entiendo que va al programa también con el objetivo de contar intimidades sobre lo que está ocurriendo en el seno de su matrimonio. Justo 48 o menos de 48 horas después de que Rocío Carrasco acuse a José Ortega Cano de hacer infeliz a su madre, de darle mala vida, de protagonizar episodios, no sé las declaraciones que los adjetivos que os he dicho, ¿no? Pero no me quiero inventar nada, pero básicamente episodios que jamás se deberían dar en la vida de alguien, de resucitar la sombra de las infidelidades, en fin. Lo tiene difícil José Ortega Cano. Y os recuerdo que estamos hablando de una persona con un delicado estado de salud. Parece que el tema de la salud, o de tener en cuenta el estado delicado de la salud, interesa dependiendo de quién está delicado de salud, ¿no? Hay algunas personas de las que supuestamente no podemos hablar, o algunos se nos tiran encima al hablar de estas personas, porque hay gente que considera que les estamos revictimizando o que han pasado por muchos episodios duros, pero en cambio estas mismas personas pueden hablar sin piedad, como lo habéis visto en todo esto que os he contado, de otras personas. Véase Raquel Mosquera en los 2 últimos episodios, véase José Ortega Cano en este último, que también han pasado por momentos duros. ¿Cómo es la vida, eh? Unos sí, otros no. Esto me gusta, esto no me gusta, en función de si lo que estás diciendo afecta o no afecta a mis personajes preferidos. 664-637413, 664-637413, este es el número de teléfono al que podéis enviar notas de voz con vuestras opiniones. Vamos a intentar desarrollarlas a lo largo de este fin de semana, donde tenemos también esta cita importante el sábado en Déjate Querer, con la entrevista de Ana María Aldón, y que también voy a intentar desgranar de alguna forma, no sé si en forma de vídeo o de directo el domingo, para que todos estéis perfectamente informados de los últimos seísmos en el universo de la saga Carrasco, Mohedano, Ortega Cano, en fin, de todo esto, ¿vale? 664-637413, este es el resumen de 84 minutos de capítulo de docuserie, para aquellos agradecidos que lo quieran tener en cuenta también en forma de transferencia o de Bizum. Vale, ha sido un placer como siempre. Terminad de disfrutar el viernes. Yo voy a ver si hago algo más de provecho, a pesar de que me han chupado toda la energía, pero en fin, por vosotros lo que haga falta.
Besito para ellas, abrazo para ellos y nos vemos pronto. Chao.